Buenas tardes, queridas hermanas. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta tarde la palabra de Dios. Quiero contarles la historia de Mabel. Mabel había iniciado un emprendimiento en pastelería. Hacía mucho tiempo que deseaba hacerlo y cuando se le dio la oportunidad, lo hizo. Pronto empezaron a llegar pedidos de pasteles, de masitas, de tortas, y Mabel se dio cuenta que era imposible concluir los pedidos a tiempo. Entonces buscó la ayuda de su mejor amiga, Beatriz. Beatriz era muy perfeccionista, tenía trazos precisos, no hacía las cosas a medias, tenía un excelente trabajo. Mabel realizaba los contratos y trabajaba junto a su amiga hasta altas horas de la noche. Con el uso de materiales apropiados, las mezclas de sabores adecuados, los pasteles y tortas quedaban estupendas. Beatriz quedó contentísima con su nuevo trabajo, además muy agradecida con su mejor amiga por la oportunidad que le daba. Les comparto esta historia, ya que todas en algún momento hemos necesitado ayuda, no necesariamente en pastelería, pero sí para muchos trabajos. Al igual que el apóstol Pablo, necesitó verdaderos colaboradores en la misión que Dios le había encomendado. Pablo, en sus viajes misioneros, capacitó a muchas personas, les enseñó con denuedo y pasión la palabra de Dios. Pasó varios años viajando. Su primer viaje misionero fue a Chipre, según nos relata Hechos capítulo 13. Pablo fundó iglesias en Perge, en Antioquía, en Listra, en Iconio, en Derbe y en muchos otros lugares. Es así que llega a Filipos, el primer lugar de Europa donde Pablo predicó el Evangelio, donde dio aliento a los santos y los exhortó a estar firmes en la unidad y a trabajar juntos para defender la fe. La semana pasada vimos con Carol, a través del apóstol Pablo, que Dios nos enseña que debemos ser luminares en el mundo, que debemos resplandecer como luminares. Para ello debemos comunicar la palabra de vida y debemos vivir en servicio. Pablo fue un ejemplo de predicar el evangelio y de ser luz en el mundo. Continuaremos con nuestro estudio esta tarde y vamos a dar lectura a Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24. La palabra de Dios dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo pueda también, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Jesús, de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él y que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Esta tarde vamos a estudiar verdaderos colaboradores y vamos a respondernos a la pregunta: ¿cómo es un verdadero colaborador? Y para ello tenemos 3 puntos. Es de confianza, es fiel y es de buen testimonio. Al iniciar nuestro estudio, vimos que todos necesitamos un colaborador que nos ayude a realizar con diligencia un trabajo o una actividad. ¿Has colaborado a alguien alguna vez? ¿Alguien te ha colaborado a ti en algún trabajo importante que tenías que hacer? Saben, hermanas, es muy importante estar atentas a las necesidades de los demás. Es muy importante estar atentos para poder servir a los demás. El Señor Jesús nos deja el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Cómo es un verdadero colaborador? Un verdadero colaborador es de confianza. El versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo enviaría a Timoteo. ¿Pero quién era Timoteo? Timoteo era originario de Listra, nacido gentil. Se dice que era un reflejo genuino del apóstol Pablo. Su madre fue Eunice y su padre fue griego. Pablo lo tuvo como el mejor pupilo a Timoteo y Timoteo lo representó muchas veces. Vivió con él, estuvo con Pablo durante 15 años.
Como líder y pastor, Timoteo deja una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por causa de Cristo. Fue instruido, aconsejado y guiado por el apóstol Pablo. John MacArthur explica que el nombre Timoteo significa el que honra a Dios, y eso es algo que lo caracterizó. Se convirtió en colaborador de Pablo, hijo espiritual, amigo cercano, fiel del líder misionero y apóstol más grande de la historia. También dicen que Timoteo significa aquel que siente amor y adoración por Dios, y así fue como vivió Timoteo, honrando a Dios. Ahora que conocemos a Timoteo, podemos imaginarnos por qué el apóstol Pablo lo envía a él. Como sabemos, ese tiempo no había correo, pero sí las personas de confianza cumplían esa función. Llevaban personalmente las cartas y las entregaban al destinatario. Pablo debía saber cómo estaban los hermanos en Filipos. Quería saber su crecimiento espiritual. Quería saber cómo iba la iglesia. Pablo sentía una carga de responsabilidad de estar en comunión con ellos y saber de ellos. Pablo les hace seguimiento y no los deja solos. Cuando Timoteo estuvo de regreso, Pablo tendría toda la información fidedigna sobre los hermanos de Filipos. Sabría cómo orar por ellos, sabría sobre sus necesidades, sabría sobre la obra de Dios en la iglesia de Filipos. Hace un tiempo, mi mami buscó una colaboradora, una ayudante, alguien que le ayude a hacer las cosas de la casa. Una amiga le sugirió a una joven muy activa, ordenada y servicial. Mi mami estaba contentísima, la capacitó, le enseñó cómo le gustaban las cosas en su casa. Pasó un tiempo y mi mami fue operada. Nosotros estábamos muy confiados en la atención que esta joven le haría a mi mamá. Ella le dejaba limpiar su habitación. No tenía llave en ningún ambiente de la casa y la joven tenía acceso a todos los ambientes. Pasaron los días y mi mamá se sintió mejor. Se levantó de la cama y fue al comedor a almorzar. Cuán alegre estaba al ver su casa tan limpia como un dije. Estaba tan ordenada como a ella le gustaba. Cuando la visitamos, nos dijo con una enorme sonrisa lo lindo que era tener una verdadera colaboradora en casa. Saben, hermanas, la confianza es la capacidad de actuar de manera adecuada, correcta, tanto en acciones como en pensamientos. En nuestra familia encontramos personas de confianza. En la iglesia podemos encontrar personas de confianza. Tú puedes ser una de ellas. La iglesia es una familia que necesita verdaderos colaboradores. Todos debemos ser colaboradores dignos de confianza. Pablo envía a su colaborador Timoteo. Él iba con la intención de ayudar, de edificar y tal vez solucionar algunos problemas entre hermanos. Los colaboradores deben ser dignos de confianza, que ayudan en la obra de Dios. Cada una de nosotros podemos hacer algo, podemos colaborar en el servicio de Dios, porque saben, hermanas, es una bendición. ¿Cómo es un verdadero? Es fiel. Los versículos 20 y 21 dicen así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros, por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Estas palabras hacen eco a dos versículos que ya los hemos estudiado con anterioridad. Son los versículos 3 y 4. Que dicen así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo exhorta a los filipenses a mirar no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los otros. Pablo introduce la actitud del Hijo de Dios,
que se preocupó por los intereses de los otros, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús, en toda su vida, en todo su ministerio, hasta el momento de su muerte, siempre pensó en los demás. Aún hoy, hermanas, Jesús está resucitado y Él está con nosotros, pensando en nosotras. Pablo vivía ese modelo repetido en su hijo espiritual, en Timoteo. Timoteo era fiel a Dios, fiel al apóstol, fiel a todo lo que había aprendido. Fiel significa que una persona es incapaz de traicionar o engañar. Actúa con respeto y fidelidad a los principios morales, a sus compromisos. Es una persona leal. Alguien fiel no te da la espalda, ni en actitud, ni en pensamiento. Dios quiere que haya mujeres y hombres fieles, fieles a la familia, a los amigos, fieles a la oración, fieles al estudio de la palabra. Dios quiere que seamos en todo fieles. Timoteo era un colaborador fiel. No pensaba solo en sus intereses, sino también en lo de los otros. Tenía un genuino interés por los hermanos de Filipos, y es por eso que él es enviado por el apóstol Pablo a cumplir una misión y un propósito. Como dice el versículo 17 de 1 Corintios 4, por esto mismo os envío a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y todas las iglesias. Pablo tenía muy claro que no se predicaba él a él mismo, sino a Jesucristo como Señor. Seguramente a Timoteo no le faltaban debilidades y dificultades personales como a cualquiera de nosotras, pero era evidente que Pablo había llegado a sentir que ese amigo suyo, más joven que él, era totalmente confiable, era totalmente fiel. Por eso era enviado a las iglesias en su representación. En su vida, Pablo tuvo varios colaboradores: Apolo, Bernabé, Silas y otros. En distintos momentos y en diversas circunstancias, muchas personas apoyaron activamente el ministerio de Pablo. Algunas, como Aristarco, Lucas y Timoteo, sirvieron al lado de Pablo durante muchos años. Un verdadero lazo de amistad se forma con el tiempo, trabajando juntos, sintiendo lo mismo, sirviendo al Señor. Quiero preguntarles, hermanas, ¿cuántas de nosotras hemos ido a retiros y campamentos de mujeres? Juntas en el bus, dormimos en las mismas habitaciones, compartimos hermosos momentos. Nos colaboramos, bajamos juntos todo lo que era la comida, nos apoyamos, nos cuidamos unas a las otras. ¿Cuántas podemos decir que nos conocemos por años? Algunas las conozco más de 15 años, a otras las conozco 5, a otras las conozco 2, 1, inclusive meses. ¿Cuántas personas nos conocen realmente que pueden decir de nosotras o que nosotras podamos decir de ellas que son fieles, que son constantes, que son trabajadoras, que somos dormilonas o colaboradoras o de repente escapistas en el servicio, talentosas, buenas jugadoras de algún deporte o tantas otras cosas? Al asistir a la iglesia, nos hacemos conocidas. Al pertenecer a un grupo pequeño, nos hace entrar en confianza con las personas de ese grupo. El trabajar juntas en ministerio nos une más. El estudiar juntas la palabra de Dios y tener tiempos de oración nos edifica. La consejería nos hace tener confianza en las personas. Seamos verdaderas colaboradoras entre hermanas. Seamos fieles a Dios, a su palabra. ¿Cómo es un verdadero colaborador? Es de buen testimonio. Como ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, así que a ese espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos
y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Cada una de nosotras reflejamos en nuestra vida, nuestros actos, en nuestro mirar, en nuestro hablar, lo que realmente tenemos en el corazón. Recordemos lo que dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué llenas tu corazón, querida hermana? Desde el momento que tuvimos un encuentro personal con Dios, nunca quedamos igual. Desde el momento hermoso en que tuvimos el encuentro divino con el Señor Jesucristo, nuestras vidas no fueron nunca más las mismas. Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos ha dado el privilegio de ser hijas suyas. Nos ha llamado a ser parte de su familia. Con la obra perfecta de Cristo en la cruz, llegamos a tener acceso al Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, perdón de pecados y gozar de vida eterna. Solo reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pidiéndole que entre a morar en nuestros corazones. Ese es el momento de la justificación. Y de allí en adelante viviremos en el proceso de santificación, buscando tener una relación más cercana, más íntima con el Señor, a través de la oración, de la lectura de la Biblia, memorizando la palabra, asistiendo a la iglesia para tener comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados, pero necesitamos cada día comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas y hacer morir el pecado. Mientras estamos en este proceso de santificación, cometemos errores, hermanas, y debemos confesarlos a Dios a diario. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor y así con su ayuda poder avanzar en santidad. Ese es nuestro testimonio. Un buen testimonio es la demostración pública de auténticos y verídicos cambios en nuestras vidas. Es reflejar la obra de Dios en nosotras. Pablo nos dice que Timoteo tenía ese cambio, que era evidente ante los hermanos. Por eso dice en el versículo 22, ya habéis conocido los méritos de él, que lo cuidó como si fuera un padre y cumplió públicamente la predicación del Evangelio en su vida y con sus actos y sus palabras. Ahora, ¿cuáles eran los méritos de Timoteo? Timoteo era conocedor de la palabra. Segunda Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un verdadero creyente. Segunda Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un obrero desinteresado, sin egoísmo y con amor a los demás, como lo hemos leído en Filipenses 2, versículos 20 y 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, y porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era un predicador de la sana doctrina. Primera Timoteo 1, 18 y 19 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. También dice en 2 Timoteo 4:2, Pablo recomienda y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo era diligente. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Timoteo era un creyente fiel para con otros creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera Timoteo 4:12. Timoteo sirve con Pablo como un fiel, confiable y colaborador, verdadero colaborador. Lo ha cuidado como un padre. Y Pablo lo veía a Timoteo como a un hijo. Era obediente, dispuesto, tenían una relación de amigos. Este es un patrón de conducta muy común en las escrituras. Moisés tenía a Josué, Elías tenía a Eliseo, Pedro tenía a Marcos. Y este patrón, queridas hermanas, también lo vemos en Jesús. Él es Dios mismo y no necesita de nadie para cumplir con sus propósitos, pero nos da el privilegio de ser sus colaboradoras en la prédica de su palabra, como dice Mateo 28, la gran comisión. Todas tenemos esto como mandamiento. Lo hizo primeramente con sus discípulos. Los eligió no por ser grandes personalidades, los eligió por puro amor, como nos ha elegido a nosotras, sabiendo que le iban a fallar, que lo iban a entregar, que lo iban a negar, sabiendo que esos 12 hombres eran tan frágiles como lo somos nosotras. Y cada uno cumplió el propósito con el que fue llamado. Sus testimonios no fueron brillantes, pero buscaron obedecer al maestro. ¿Y saben qué es lo interesante? Caminaban de dos en dos para apoyarse, para colaborarse. ¿Estás tú dispuesto a obedecer a tu maestro y ser una buena y verdadera colaboradora del Señor? Digna de confianza, fiel y de buen testimonio. El versículo 24 dice que Pablo confiaba en el Señor. Saben, hermanas, es tan importante confiar en la voluntad soberana de nuestro Señor. ¿Cómo es un verdadero colaborador? Es de confianza, es fiel y es de buen testimonio. Esta tarde quiero invitarte a ser una verdadera colaboradora en la iglesia para el crecimiento de la obra de Dios, para la difusión de su palabra, para ayudar a las personas a darles ánimo y esperanza, para edificar y suplir las necesidades físicas y espirituales de los demás. Esta tarde, querida hermana, quiero animarte a ser una verdadera colaboradora, confiable, fiel, de buen testimonio ante Dios y con los hermanos.